Introducción: el umbral del renacer. Todo comienza en el silencio. Un silencio que no es paz, sino vacío, un eco que resuena en el pecho y deja en evidencia la crudeza de la existencia. El ser humano, perdido entre sus máscaras, cree vivir, pero en realidad sobrevive arrastrando cadenas invisibles, miedos que paralizan, deseos que lo esclavizan, rutinas que lo anestesian. La vida se convierte en un ciclo repetido de ilusiones y decepciones, donde el alma se marchita lentamente. Sin embargo, llega un instante único, brutal e inevitable, en que todo se derrumba. Ese momento en que los espejos se quiebran y el hombre se encuentra desnudo frente a sí mismo. Ya no hay distracciones, ni excusas, ni refugios, solo queda el peso de una pregunta implacable: ¿quién soy? ¿Qué he hecho con mi vida? Ese choque es devastador, como si la tierra misma se diera bajo los pies. Y aunque duela, aunque parezca insoportable, en esa fractura nace la posibilidad del renacimiento. Es entonces cuando resuena el llamado ancestral, Duc in altum. No es un simple lema, es un rugido que atraviesa los siglos, un mandato que no se negocia, conduce hacia lo alto, atrévete a ir mar adentro. Esta voz no invita a la comodidad ni al descanso, exige valentía, exige la renuncia a lo pequeño para abrazar lo inmenso. Es la convicción de que la vida verdadera no se encuentra en la superficie, sino en las profundidades donde habita lo esencial. Pero lanzarse a esas aguas no es fácil. Significa morir a lo conocido, dejar atrás los puertos seguros, cortar las amarras que atan al alma al conformismo. Es enfrentarse a tormentas interiores, a los propios demonios, a esa oscuridad que siempre acecha en lo profundo. Y, sin embargo, solo allí, en el lugar donde se confunden el miedo y la grandeza, pueden hacer la transformación. Este manifiesto es un viaje, un descenso al abismo del ser y un ascenso hacia lo alto. Es un grito contra la resignación, una invitación a desgarrar las sombras para despertar a la plenitud. Aquí el estoicismo se convierte en espada, en disciplina que corta las cadenas invisibles, y Duc in altum en estandarte, en faro que guía hacia lo sublime. Prepárate, porque estas páginas no son refugio, son combate. Cada palabra es un golpe, cada idea una herida, cada metáfora un espejo roto donde deberás mirarte. Este no es un camino para los que temen al dolor, sino para quienes están dispuestos a morir en su antigua forma y renacer en la llama de lo eterno. El renacimiento comienza aquí, en el cruce entre el abismo y la esperanza. Y la única orden es clara: Duc in altum. Conduce hacia lo alto, aunque duela, aunque sangre, aunque arda, porque solo allí se encuentra la verdadera vida. Todo ser humano, tarde o temprano, despierta en medio de un vacío. No importa cuántos logros aparente acumular, ni cuántas certezas crea poseer, llega un instante en que la vida le arranca las máscaras y lo arroja frente al abismo de sí mismo. Ese abismo duele, asfixia y devora. Allí no existen los consuelos ni las ilusiones, solo la verdad desnuda. Somos frágiles, somos finitos, somos prisioneros de nuestras propias cadenas invisibles. El miedo, la rutina, la comodidad y la vanidad levantan muros a nuestro alrededor. Caminamos entre sombras creyendo que avanzamos, cuando en realidad nos arrastramos entre migajas de sentido. Y, sin embargo, algo en lo más hondo grita, clama, golpea las paredes de nuestra propia cárcel. Es la voz antigua, el rugido interior que dice: no naciste para arrastrarte. Naciste para elevarte. Ese rugido tiene un nombre: Duc in altum. Conduce hacia lo alto. Ve mar adentro. No es un consejo, es un mandato. Es la orden que atraviesa siglos, que sacude huesos y despierta conciencias dormidas. Obedecerlo exige renunciar a lo pequeño, abrazar lo inmenso y atreverse a hundirse en lo profundo de la propia oscuridad para arrancar de allí la luz. Este manifiesto es un viaje brutal, del descenso al abismo al ascenso hacia lo sublime. Aquí el dolor no es enemigo, es maestro. Aquí el miedo no es cárcel, es prueba. Aquí el estoicismo no es teoría, es espada con la que cortar las cadenas del alma. Porque no se trata de sobrevivir, sino de renacer, romperse en mil pedazos para forjarse de nuevo en fuego. Quien se atreve a escuchar este llamado comprenderá que vivir no es refugiarse en lo seguro, sino lanzarse al mar incierto donde arden los sueños más altos. El renacimiento no será dulce, será desgarrador, pero en esa herida abierta palpita la promesa de una vida más grande,
más libre y más luminosa. El umbral está ante ti. No hay marcha atrás. La voz resuena clara y feroz. Dukin Altum. Conduce hacia lo alto, aunque sangre, aunque arda, aunque queme, porque solo allí comienza la verdadera vida. El abismo del ser. El viaje hacia la transformación no comienza en la luz, sino en la oscuridad más densa. Se abre en las entrañas del abismo, donde el hombre se enfrenta a su desnudez esencial, sin ornamentos, sin máscaras, sin los disfraces con los que la sociedad le enseñó a ocultar su debilidad. Allí, en lo profundo, se revela la verdad que aterra, todo aquello que creemos ser, títulos, nombres, apariencias, conquistas, se reduce a cenizas dispersas por el viento. Nada queda de la vanidad cuando la vida decide despojarnos de sus espejismos. El abismo no es un lugar físico, sino un estado del alma. Es el momento en que el ser humano escucha su propio vacío retumbando como un trueno en el pecho. Ese eco sordo grita que la existencia puede ser absurda, que el tiempo nos arrastra como corriente implacable hacia la nada. El aire se vuelve pesado, cada respiro es una carga, y el sinsentido aprieta la garganta como un hierro ardiente. Aquí no hay respuestas, solo preguntas que desgarran. ¿Quién soy? ¿Qué propósito tiene este tránsito efímero? ¿Acaso mi vida ha sido un error, una farsa, una cadena de huidas disfrazadas de elecciones? El abismo no ofrece consuelo. Es un espejo cruel que muestra al hombre su fragilidad. Somos polvo, somos carne destinada a pudrirse, huesos que un día serán olvido. Y, sin embargo, lo más doloroso no es la muerte futura, sino la muerte presente, esa sensación de haber vivido como espectros, sin haber habitado jamás nuestra propia esencia. En ese vacío, el ser humano se descubre esclavo de lo que creyó dominar, esclavo del deseo, de la rutina, de los miedos que lo paralizan y lo condenan a la mediocridad. El abismo es la forja donde el hierro de nuestra alma comienza a retorcerse bajo el fuego de la verdad. Cada mentira se derrite, cada ilusión se quiebra, cada excusa arde hasta volverse humo. No hay escapatoria. El hombre debe contemplar su ruina, aceptar que lo que lo sostenía era una construcción de barro a punto de colapsar. Y esa visión duele más que cualquier herida física, porque arranca el suelo bajo los pies y deja al ser suspendido en la nada, sin saber dónde apoyarse. Pero ese dolor es necesario. Solo en la crudeza de este abismo puede nacer la posibilidad del renacimiento. El hierro jamás se convierte en espada si no es sometido al fuego y al martillo. Del mismo modo, el ser humano jamás se convierte en dueño de sí mismo si no atraviesa la devastación que lo obliga a mirar su fragilidad de frente. El abismo es la fragua de la conciencia, quema, hiere, destruye, pero también prepara. En este descenso, cada respiración se siente como una sentencia, cada pensamiento como una batalla. El hombre se siente reducido a polvo, pero es justamente en esa reducción, en esa demolición brutal de todas sus certezas, donde se abre la grieta de la transformación. Porque cuando todo se ha perdido, cuando la identidad misma se derrumba, queda un espacio virgen donde puede renacer lo auténtico. El abismo no es el final, es la iniciación. Es el bautismo oscuro que precede a la verdadera vida. Solo quien se atreve a sumergirse en sus profundidades, quien soporta el frío y la asfixia del sinsentido, está preparado para el grito de renacimiento que lo arrancará de las sombras. El resto, los que huyen, seguirán viviendo como cadáveres con piel, adornando su vacío con sonrisas huecas y falsas seguridades. Pero aquel que permanece, aquel que soporta la mirada del abismo sin huir, descubre la verdad más brutal y a la vez más liberadora. Todo lo que se derrumba en mí es lo que no soy. Todo lo que arde en mí es lo que debo abandonar. Lo que queda en pie, después de este fuego, será mi esencia indestructible. Este es el inicio del viaje, no hacia afuera, sino hacia lo más profundo de uno mismo. La vida, despiadada, nos arranca las máscaras y nos arroja a este precipicio no para aniquilarnos, sino para que, desde las cenizas, aprendamos a elevarnos. El abismo es el primer golpe, la primera herida, el primer rugido. Es el lugar donde muere el hombre superficial para que nazca el ser verdadero. Aquí comienza la travesía del renacimiento. Aquí el silencio se vuelve insoportable, el dolor inevitable, la desnudez ineludible. Y, sin embargo, aquí mismo, en este vacío desgarrador, late la promesa de que algo más grande aguarda. El abismo no es condena, es la puerta.
Una puerta que solo se abre para quienes están dispuestos a perderlo todo, incluso a sí mismos, con tal de descubrir la grandeza que se oculta tras la ruina. El grito en la oscuridad. En el corazón del abismo, donde el silencio se vuelve insoportable y la asfixia del sinsentido parece devorar cada fibra del ser, ocurre algo inesperado. De ese vacío absoluto, de esa noche interminable del alma, brota un rugido. No es un gemido de resignación, no es el susurro de una súplica, es un estallido brutal, visceral, el grito primigenio de un alma que se niega a perecer en la mediocridad. Es el sonido de la rebelión contra la nada, el latido de la vida golpeando los muros de su propia cárcel. Ese grito no se pronuncia con palabras, porque ninguna palabra es suficiente para nombrar el dolor que lo origina. Es más que un sonido, es fuego, es hierro golpeando contra el yunque de la existencia, es la vibración de una verdad insoportable. Surge de las entrañas como una erupción volcánica, como un relámpago que desgarra la noche. Es la voz del ser despojado, que ha visto su fragilidad en el espejo del abismo y ahora, con la garganta abierta y sangrante, declara que no está dispuesto a morir en la pasividad. El grito en la oscuridad es la chispa de la transformación. En él se condensa el rechazo a la inercia que esclaviza, la negativa a aceptar una vida reducida a repetir rutinas y perseguir sombras. Es el estallido contra el engaño de lo superficial, contra la máscara social que oculta la decadencia del espíritu. Es la afirmación de que la existencia no puede reducirse a un tránsito anodino hacia la tumba, a un calendario de días idénticos donde la llama del alma se consume lentamente sin haber ardido jamás con plenitud. Aquí el ser humano descubre su fuerza en el dolor. El estoicismo enseña que lo que importa no es la herida, sino lo que forjamos a partir de ella. El hierro no protesta ante el fuego ni ante el martillo, resiste, se dobla, se rompe y se rehace hasta convertirse en espada. Así es este grito, no una súplica de auxilio, sino un rugido de forja, un estallido que dice, golpéame, pero no me quiebres, hiérveme en fuego, pero hazme indestructible. Ese rugido es incomodidad pura. Es la ruptura de lo artificial, de lo acomodado, de lo complaciente. Nadie que lo escuche permanece igual. Porque no es un grito externo, es interior, es la voz de uno mismo golpeando las paredes de la conciencia. Y cuando resuena, no hay forma de fingir que no existe. Es el recordatorio de que hemos estado viviendo como cadáveres con piel, respirando sin propósito, aceptando sin rebelión, cediendo al conformismo como si el conformismo fuera vida. El grito es también juicio. Es el tribunal del alma exigiendo cuentas por los años desperdiciados, por las oportunidades traicionadas, por los sueños enterrados bajo la cobardía. Cada sí pronunciado cuando debía ser un no, cada silencio cuando debió alzarse la voz, cada rendición disfrazada de prudencia, todo regresa en ese grito que desgarra la oscuridad. El hombre se convierte en su propio acusador y al mismo tiempo en su propio verdugo. Pero en ese juicio está también el inicio de la absolución, porque solo quien se atreve a juzgarse con dureza puede empezar a redimirse. Este grito no busca consuelo ni espera respuesta. No pide comprensión, no reclama compasión. Es pura protesta contra el sinsentido, contra la vida superficial, contra el engaño de un mundo que adormece la conciencia. Es un acto de guerra. Es el despertar del guerrero interior que hasta entonces había permanecido encadenado, domesticado por la costumbre y la inercia. El grito en la oscuridad es, en realidad, el nacimiento de la voluntad. Es la chispa que anuncia que aún queda fuego en el fondo de la ceniza, que aún late la capacidad de rebelarse contra la inercia. Y aunque no traiga respuestas, si trae la primera certeza, no se puede seguir igual. El alma ha hablado, y quien escucha ese grito ya no puede volver al estado de adormecimiento. Es un grito que incomoda, porque destruye las falsas seguridades. Es un grito que hiere, porque obliga a ver de frente la mentira de una existencia sin propósito. Es un grito que arranca de la pasividad, porque anuncia la guerra contra todo lo que adormece, contra todo lo que mata en vida. Y así, en medio de la oscuridad más densa, el ser humano se descubre de pie, temblando, herido, desgarrado, pero vivo. Ya no es un espectador de su ruina, ahora es combatiente. El grito en la oscuridad es la primera victoria, porque declara que la mediocridad no será el destino. Que aún en el abismo, aún en la noche sin estrellas, hay un poder que no puede extinguirse, la fuerza indomable del espíritu humano que se niega a rendirse. Ese rugido no es final. Es comienzo.
Es la primera chispa de una hoguera que, con el tiempo, arrasará con todo lo falso y lo pequeño. Es el anuncio de un renacimiento que aún no ha ocurrido, pero que ya es inevitable. Porque quien ha gritado en la oscuridad no volverá jamás a callar. Las cadenas invisibles. La prisión más cruel no necesita barrotes, ni guardianes, ni muros de piedra. La prisión más feroz se levanta en silencio, dentro de la mente, dentro del alma, dentro de esa región íntima donde el hombre cree ser libre, pero en realidad gime encadenado. Nos gusta pensar que caminamos con pasos firmes, que elegimos nuestro destino con la arrogancia de un conquistador, pero en lo profundo somos arrastrados por grilletes invisibles, miedo, comodidad, conformismo, vanidad. No son cadenas que tintinean en el suelo, sino sogas hechas de pensamientos podridos, de deseos que nunca sacian, de expectativas que nos devoran. El miedo es la primera cadena, ese veneno que paraliza y corroe. No el miedo noble que advierte del peligro real, sino el miedo grotesco que mutila los sueños, que ahoga la voz antes de que pueda gritar, que convierte al hombre en un mendigo de seguridades. ¿De qué sirve respirar si cada latido está vigilado por la sombra de lo que podría pasar? El miedo es la jaula de los vivos muertos. Luego viene la comodidad, esa seda que acaricia y lentamente sofoca. Creemos que la comodidad es el triunfo de la civilización, cuando en realidad es el opio más dulce que corrompe la voluntad. ¿Cuántos hombres se han dejado pudrir en sillones de mediocridad, sin jamás descubrir la grandeza que ardía en sus huesos? La comodidad no aprieta como una cuerda, sino que adormece como un veneno tibio. Mata en silencio, sin sangre, sin gritos, sin resistencia. El conformismo es otra cadena, un hierro frío que anula el fuego del espíritu. El hombre conformista se arrastra como sombra entre los vivos, aceptando migajas como si fueran banquetes, callando sus ansias de infinito porque teme el ridículo, porque teme fracasar. El conformismo es un pacto secreto con la nada. Es el suicidio lento de los que prefieren no arriesgar su piel por miedo a quemarse. Y, finalmente, la vanidad, la más seductora de todas las cadenas. La vanidad es la sonrisa hipócrita que se viste de triunfo, cuando en realidad es esclavitud disfrazada de gloria. El vanidoso no vive para sí mismo, sino para los ojos ajenos, no camina su propio sendero, sino que arrastra los pasos según el aplauso o la burla de la multitud. Vive como un esclavo que cree ser rey, pero cuyas coronas son solo espejismos brillando en la arena. El estoicismo, como martillo ardiente sobre el yunque del alma, enseña que la más grande de todas las esclavitudes nace en la mente. El hombre no está encadenado por lo que ocurre afuera, sino por lo que arde y se pudre dentro. El tirano más feroz no es el que blande un látigo, sino la propia mente indisciplinada que azota sin descanso. Los deseos desordenados, los apegos ciegos, las pasiones sin freno, esas son las cárceles que consumen la fuerza vital hasta volverla ceniza. Reconocer esas cadenas es ya un acto de violencia contra uno mismo. Porque ¿quién soporta mirarse al espejo y descubrir que su cárcel no tiene carcelero, que ha sido el mismo quien fabricó su celda con barro de miedo y hierro de ilusiones? Reconocerlas es desgarrarse la piel, es sentir que el espíritu arde como hierro forjado en el fuego. Duele, quema, desgarra. Pero solo a través de ese dolor comienza la libertad. El despertar estoico no es una caricia, es un golpe brutal contra la mentira. El hombre que abre los ojos al filo de la verdad entiende que todo lo que lo somete estaba dentro de sí. Y entonces, la lucha comienza, no contra gobiernos, ni contra ejércitos, ni contra enemigos visibles, sino contra esa maraña invisible que habita en su propia carne. La libertad no se conquista con discursos ni con ilusiones. La libertad verdadera se arranca con uñas ensangrentadas, con la decisión de romper cadenas que parecen hechas de aire pero que pesan más que el plomo. La libertad es mirar al miedo a los ojos y decir, no me detendrás. Es renunciar al veneno de la comodidad, al letargo del conformismo, al engaño de la vanidad. Es estar dispuesto a perder todo lo que brilla para encontrar lo que realmente arde. El hombre que rompe estas cadenas se vuelve incómodo para el mundo, porque ya no obedece a lo superficial. Se convierte en hierro puro, en roca inquebrantable, en llama que no puede ser apagada. Quien se libera de lo invisible se transforma en un ser insoportable para los que siguen dormidos, porque su mera existencia es un recordatorio de que ellos también podrían ser libres, pero no se atreven. Así enseña el estoicismo, que la mayor batalla no está afuera,
sino en el campo de batalla interior. Que el mayor triunfo no es dominar a otros, sino conquistarse a sí mismo. Que el verdadero reino no se levanta en ciudades ni en tronos, sino en la fortaleza del alma que se ha roto y reconstruido en silencio. El hombre libre, aquel que ha destrozado las cadenas invisibles, no es aquel que sonríe porque todo está en orden, sino aquel que soporta la tormenta con la frente erguida, que camina entre ruinas con la dignidad intacta. Que entiende que lo que no depende de él no puede esclavizarlo. Ese hombre es un grito viviente, un desafío al mundo, una prueba de que el dolor puede ser transformado en fuerza y que la carne puede ser superada por la voluntad. Y entonces, la paradoja: para ser libre, hay que primero sentir el hierro de las cadenas en la piel. Para ser soberano, hay que primero reconocerse esclavo. Solo quien desgarra su alma en esta verdad puede nacer de nuevo. El llamado del mar profundo. El mar siempre ha sido metáfora de lo desconocido, de lo vasto, de lo que desafía y seduce a la vez. En su superficie calma se refleja la ilusión de seguridad, pero en sus profundidades mora la verdad, un abismo insondable. Un territorio donde solo los que se atreven a enfrentar el vértigo encuentran el sentido real de la existencia. Allí, donde la mirada humana apenas alcanza, resuena un llamado antiguo y feroz: Dukin Altum. Conduce hacia lo alto. Ve mar adentro. No es sugerencia, no es consejo amable, es mandato, es orden que traspasa los siglos y despierta el espíritu dormido. El hombre que escucha este llamado se encuentra frente a un dilema brutal. La orilla, el puerto seguro, la rutina que acuna con falsa dulzura, le ofrece consuelo y mentira. La comodidad le susurra que quedarse es prudente, que la seguridad es vida, que el riesgo es muerte. Pero la voz del mar profundo grita otra verdad: todo lo que permanece en la orilla está condenado a pudrirse en silencio. La verdadera existencia no se halla en la seguridad, sino en la osadía de enfrentarse a lo desconocido, en la decisión de remar hacia aguas que desafían cada fibra del ser. Obedecer este llamado no es acto de valentía superficial, es acto de vida en estado puro. Cada remo que rompe la calma es un golpe contra la mediocridad que nos habita, contra los muros invisibles que nos atan al miedo, a la rutina, a la ilusión de control. Cada brazada hacia lo profundo es un martillazo en la fragua del alma, donde los hábitos débiles se quiebran como hierro bajo fuego y el espíritu se forja en acero indestructible. El hombre descubre que el miedo que lo había paralizado no era real, era un espejismo, una sombra proyectada por su propia inseguridad. La verdadera tormenta no está afuera, sino dentro, y enfrentándola se encuentra la soberanía sobre sí mismo. El mar profundo no ofrece garantías. Cada ola es un desafío, cada corriente un juicio, cada tempestad una prueba de resistencia. No hay mapa, no hay reglas, no hay compasión. Solo existe la necesidad de moverse, de remar, de mantener el rumbo hacia lo desconocido. Quien se atreve a obedecer este mandato experimenta una transformación inmediata, lo pequeño se disuelve, la trivialidad se derrite. Y en su lugar emerge la conciencia de que vivir de verdad significa estar dispuesto a perder todo lo conocido para ganar lo que realmente importa. El llamado del mar profundo es también un espejo de la existencia interior. Como en la metáfora estoica del hierro forjado, cada desafío, cada riesgo, cada inmersión en lo incierto fortalece la esencia. No es un mar que se conquista con fuerza bruta, sino con disciplina, con coraje y con el dominio de uno mismo. La osadía de adentrarse en lo desconocido exige controlar los impulsos, domar la mente, abrazar la incertidumbre y mantener la dirección a pesar de las tormentas. Solo así el hombre se eleva sobre la mediocridad, se eleva sobre el miedo, se eleva hacia lo alto. Aquellos que permanecen en la orilla jamás comprenderán este despertar. Para ellos, la vida sigue siendo un estanque tranquilo, un espejismo de seguridad, un refugio de ilusiones. Pero el que responde al llamado del mar profundo descubre la magnitud de su propia existencia, que la verdadera grandeza no se mide por lo que acumula, sino por la capacidad de enfrentarse al abismo, de desafiar el caos. De remar hasta donde el miedo y la comodidad no pueden seguirlo. Este mandato eterno, Dukin Altum, es también un recordatorio de que la vida auténtica comienza donde termina la rutina, donde termina la pasividad, donde termina el conformismo. Cada instante que el hombre duda, cada segundo que se aferra a la orilla, es un momento desperdiciado, un pedazo de existencia que podría ser consumido en el fuego del renacimiento. Solo quien se atreve a obedecerlo,
a sumergirse en el océano incierto de la grandeza, conoce la intensidad de vivir de verdad, el vértigo del riesgo, la claridad del propósito, la fuerza de un espíritu que se descubre capaz de conquistar lo imposible. Remar hacia lo profundo es enfrentarse a uno mismo, a las sombras, a las debilidades, a las voces internas que suplican regresar a la seguridad. Pero cada brazada es también un grito de libertad, un estallido de energía vital que quiebra las cadenas invisibles, un golpe de martillo en el yunque donde se forja el acero del alma. Allí, en lo profundo, el hombre deja de ser víctima de su miedo y se convierte en soberano de su destino, dueño de su fuerza y constructor de su propio renacimiento. El mar profundo no promete, no calma, no consuela. Quien se sumerge en él se enfrenta a la verdad desnuda, la vida es brutal, la existencia exige sacrificio, y el renacimiento solo surge del coraje de abandonar la seguridad y aceptar el desafío de lo desconocido. Quien escucha y obedece este llamado aprende que el dominio del ser no es un ideal abstracto, es la certeza de que se puede forjar la propia grandeza en el fragor de la tormenta, que se puede elevar como hierro templado en fuego, que se puede vivir con intensidad incomparable cuando el miedo deja de gobernar. El llamado del mar profundo no es opcional. Es un mandato que atraviesa los siglos, un grito que sacude los cimientos del alma. Solo quienes se atreven a obedecerlo descubren que la vida verdadera no está en la orilla, no está en la seguridad, no está en lo cómodo, está donde termina la comodidad y comienza la valentía. Donde termina el miedo y comienza la fuerza interior, donde termina lo superficial y comienza la transformación absoluta. El combate interior. El renacimiento verdadero no es un regalo, no es un despertar súbito ni un milagro amable. Nace de la batalla. Una batalla que no tiene campo abierto, no tiene gritos de ejército ni armas visibles. Esta guerra se libra en lo más profundo, en los territorios invisibles del ser, donde cada pensamiento traicionero, cada impulso desordenado, cada temor secreto se convierte en adversario que clama por ser vencido. Allí, en esa región silenciosa y sin misericordia, el hombre descubre la crudeza de la existencia, que el enemigo más feroz no está afuera, sino dentro. Cada debilidad es un soldado que ataca con precisión quirúrgica. La pereza, el conformismo, la duda, la ira, la envidia, el apego, todos marchan en silencio contra la voluntad. No piden permiso, no advierten, golpean donde más duele, donde el alma está más expuesta. Y en esa ofensiva constante, el espíritu comprende que la guerra no tiene tregua, que rendirse es morir lentamente, y que no hay escapatoria hasta que cada frente interior sea conquistado. El estoicismo, como martillo de fuego, revela el método de esta guerra: la virtud se forja en la fragua. El acero no se convierte en espada sin golpes, sin calor, sin tensión, así el alma no se eleva sin lucha, sin resistencia, sin dolor. Cada pensamiento vencido, cada emoción dominada, cada impulso controlado, es un golpe sobre el yunque donde se templa la voluntad. No hay gloria sin cicatrices, no hay dominio sin heridas. Cada cicatriz es testimonio de que el hombre ha enfrentado su sombra, que ha resistido las corrientes internas que intentan arrastrarlo al abismo. El combate interior es visceral. Es fuego que quema por dentro, es hierro al rojo que hiere la carne y purifica el alma. Es un proceso que exige renunciar a la comodidad de la mediocridad, a los espejismos que adormecen, a las excusas que justifican la inercia. Es mirar cada miedo a los ojos y atravesarlo como espada que parte la niebla del engaño. Es agarrar la duda por el cuello y lanzarla al abismo donde pertenece. Cada victoria es mínima, cada avance es doloroso, pero la acumulación de estos triunfos internos se convierte en un poder que nadie puede arrebatar: el dominio absoluto sobre uno mismo. En este combate, el hombre aprende que no hay lugar para la indulgencia ni para la complacencia. Cada pensamiento no examinado es un enemigo que se instala y conspira. Cada emoción no dominada es una tormenta que amenaza con derrumbar la construcción de la voluntad. La mente se convierte en campo de batalla, y solo la disciplina, la conciencia plena y la determinación implacable permiten resistir. Es un entrenamiento cruel, que rompe la carne del ego, que quiebra los hábitos, que humilla el orgullo, pero que al final devuelve una fuerza incomparable, un espíritu templado, inquebrantable, indomable. La guerra interna no conoce plazos ni descansos. Cada día trae sus propios asaltos, cada noche sus conspiraciones. Pero cada combate ganado, por pequeño que sea, es una afirmación de libertad. Cada pensamiento sometido,
cada emoción controlada, cada impulso domado es un martillazo en el yunque donde el ser se transforma. Y como el hierro que ha soportado el calor y los golpes se convierte en espada capaz de cortar lo imposible, el hombre que atraviesa esta fragua interior resurge con una claridad y un poder que no se adquieren en la seguridad, en la comodidad o en la ignorancia. El dolor no es enemigo, es maestro. La lucha no es castigo, es oportunidad. Cada cicatriz interna, cada herida invisible, es testimonio de que el hombre ha enfrentado la verdad desnuda de sí mismo, que ha sobrevivido a su propia brutalidad, que ha conquistado los reinos ocultos donde reside la debilidad. Quien acepta este combate, quien se entrega a la fragua del alma, entiende que no hay otro camino hacia la grandeza, solo a través del fuego, del golpe y de la resistencia se alcanza la verdadera libertad interior. Este combate no es un acto aislado, sino un estilo de vida. No termina con un triunfo único, sino que exige vigilancia perpetua, disciplina implacable, y la conciencia de que cada instante ofrece nuevos enemigos internos. Pero quien ha enfrentado la guerra consigo mismo ya no teme el mundo. Ha aprendido que la batalla más dura es la interna, y que la victoria sobre uno mismo convierte cualquier tormenta externa en trivialidad. Así, en la fragua de la existencia, en el calor implacable del combate interior, el hombre se transforma. Su espíritu deja de ser débil, su voluntad deja de ceder, su conciencia deja de ser ignorante. Surge entonces la fuerza que no depende de otros, que no puede ser arrebatada, que no conoce límites. Surge la libertad absoluta, el dominio total del ser, la certeza de que quien ha vencido su propia oscuridad puede enfrentar cualquier abismo, cualquier tormenta, cualquier mar profundo y emerger templado, íntegro, invencible. El combate interior es doloroso, brutal, ineludible. Pero solo quien se atreve a luchar en él puede experimentar la magnitud del renacimiento. Solo quien se deja consumir por la fragua de sus miedos y debilidades resurge más fuerte que antes, más claro que antes, más dueño de sí mismo que nunca. El ascenso doloroso. Subir duele. Cada paso hacia lo alto es una herida abierta, un tirón brutal que desafía la voluntad, un desgarramiento que atraviesa carne, mente y espíritu. No es un camino decoroso ni amable, no hay aplausos ni recompensas inmediatas. Solo existe el vacío bajo los pies, el frío que cala los huesos, el peso de todas las derrotas acumuladas y el eco de la propia fragilidad resonando en cada músculo y cada pensamiento. Cada paso hacia lo alto exige renuncia, a la comodidad, a los viejos hábitos, a los espejismos que adormecían el alma. Subir es un acto de violencia contra uno mismo, un sacrificio constante que destroza lo superficial y deja solo lo esencial. El ascenso duele porque expone todo lo que somos y todo lo que no queremos admitir, nuestra debilidad, nuestros temores, nuestros apegos. Cada dificultad es un espejo cruel, un martillo ardiente golpeando en la fragua de la conciencia, recordándonos que todo lo que hemos ignorado nos persigue y nos condiciona. No hay atajos. No hay ascensores. Cada piedra en el camino, cada pendiente imposiblemente empinada, cada tormenta que arranca la respiración, es parte del cincel que esculpe la grandeza. El dolor del ascenso es maestro. Enseña lo que la comodidad jamás podría revelar. Nos obliga a mirar de frente la verdad de nuestra existencia, a aceptar que la vida es fuego y que solo a través de las llamas se templa el acero del alma. Cada cicatriz que deja es una insignia invisible, un recordatorio de que sobrevivimos a nosotros mismos, de que nuestra voluntad resistió el embate de todo lo que intentó detenernos. El dolor es la fragua donde se forja el espíritu que no se rompe, el alma que no se somete, la conciencia que se alza sobre la mediocridad. Subir hacia lo alto es aprender a abrazar la incomodidad. Cada paso nos arranca de la orilla segura de la rutina, de la pasividad y de la ilusión de control. Nos exige avanzar incluso cuando el cuerpo grita, incluso cuando la mente clama por retroceder, incluso cuando el corazón se siente a punto de ceder. Es un proceso de purificación, lo que no arde, lo que no quiebra, lo que no duele, se desecha. Solo lo que sobrevive al fuego interno y al martilleo de la experiencia queda para el ascenso. Cada herida se transforma en alas. Lo que al principio parece un sufrimiento inútil, un castigo sin sentido, se convierte en fuerza acumulada, en energía concentrada, en un impulso que eleva. La fragilidad se transmuta en resistencia, la duda se convierte en claridad, el miedo se hace coraje. Cada paso hacia lo alto es, al mismo tiempo,
un paso hacia la libertad de ser dueño de uno mismo, de reclamar lo que es auténtico, de conquistar la grandeza que nunca nos fue regalada. El ascenso es lento y cruel, porque cada altura alcanzada revela un nuevo desafío, un nuevo abismo, un nuevo peso que arrastrar. No hay fin en la curva de la montaña interior, siempre existe un horizonte más alto, siempre existe un límite que empuja, siempre existe un dolor que enseña. Pero quien comprende el sentido del ascenso, quien acepta que el sacrificio y el esfuerzo son los instrumentos de la transformación, comienza a respirar diferente. Siente el pulso de la vida en cada fibra, la energía del ser auténtico circulando como fuego líquido por sus venas. Subir duele, pero también despierta. Cada paso hacia lo alto es un acto de soberanía, un grito silencioso que declara que no nos someteremos a la mediocridad, que no aceptaremos vivir en sombras, que no nos conformaremos con menos de lo que somos capaces de ser. Cada cicatriz se convierte en testimonio, cada renuncia en enseñanza, cada lágrima en combustible. El ascenso doloroso nos revela que la vida no se encuentra en la comodidad ni en la seguridad, sino en la lucha constante, en la audacia de avanzar incluso cuando todo nos invita a rendirnos. Finalmente, el ascenso doloroso nos enseña a elevarnos con conciencia. Cada herida, cada cicatriz, cada esfuerzo acumulado se transforma en alas invisibles hechas de acero templado en fuego, de voluntad endurecida por la disciplina, de fuerza nacida del sufrimiento. Volar, entonces, no es un acto mágico ni un regalo, es la consecuencia inevitable de haber soportado la tormenta interna, de haber resistido el peso de cada obstáculo, de haber aceptado que solo a través del dolor se alcanza la verdadera grandeza. Subir duele. Sí. Pero lo que duele nos libera, lo que quema nos fortalece, lo que desgarró nos eleva. El ascenso doloroso no solo nos transforma, nos resucita. Nos convierte en seres que ya no se arrastran, sino en seres capaces de sostenerse sobre sí mismos, de mirar la profundidad del abismo sin temblar, de reclamar la soberanía sobre la vida, sobre el destino, sobre la propia esencia. Cada paso hacia lo alto es, en definitiva, un acto de renacimiento, una proclamación de que somos más grandes que nuestros miedos, más fuertes que nuestras heridas y más altos que la comodidad que nos aprisionaba. El renacimiento de la llama. Del abismo surge la luz. Después de atravesar la oscuridad más absoluta, de desgarrarse contra los límites de la carne y del espíritu, de enfrentarse al miedo, la duda, la mediocridad y las cadenas invisibles, el ser humano emerge, desnudo de ilusiones y purificado por el fuego del dolor. Cada cicatriz, cada herida, cada lágrima derramada se convierte en combustible, cada caída, cada derrota, cada paso doloroso hacia lo alto, se transforma en chispa. Así, el hombre renace como fuego, ardiente, implacable, incandescente, capaz de iluminar no solo su propia existencia, sino también de desafiar todo lo que pretendía sofocarlo. El renacer es un acto de violencia y gracia simultáneamente. Violencia contra todo lo falso que habitaba en su interior, contra los miedos que lo encadenaban, contra las voces que lo invitaban a rendirse, gracia porque, en la destrucción de lo superficial, el espíritu se descubre libre. Ha aprendido que vivir no es un tránsito pasivo, no es respirar sin propósito, vivir es elevarse, enfrentarse a lo desconocido, avanzar hacia la inmensidad de lo posible, conquistar la propia grandeza. Cada instante se convierte en un acto consciente de dominio sobre sí mismo, de soberanía sobre la existencia, de creación de un destino que no depende de otro sino de su propia voluntad. El lema Dukinaltum deja de ser un concepto abstracto, una frase inspiradora que resuena en libros y discursos. Se convierte en mandato viviente, ir siempre hacia lo alto, adentrarse en la profundidad de lo desconocido, romper límites, abrazar la transformación sin miedo ni vacilación. Cada decisión tomada desde este nuevo estado es un martillazo en el yunque de la realidad, un golpe de fuego que cincela el destino con precisión y fuerza, como hierro forjado que se hace espada, como llama que no puede apagarse. El renacimiento implica comprender que el vacío ya no asusta, porque se ha habitado, se ha conquistado y se ha vencido. Lo que antes era abismo, ahora es cimiento, lo que antes era terror, ahora es impulso, lo que antes parecía derrota, ahora es fuerza acumulada. El hombre que ha alcanzado este nivel no se deja someter por la duda ni por las voces externas. Entiende que la verdadera batalla es interna, y que habiendo vencido la tormenta en sí mismo, ninguna tempestad externa puede derribarlo.
El fuego interior que ahora arde es consciente, disciplinado, indomable. No es un estallido pasajero ni una emoción efímera, es llama eterna que ilumina cada pensamiento, cada acción, cada decisión. Cada respiración se siente como victoria, cada paso como expansión, cada mirada como desafío al mundo que antes parecía dominarlo. La fuerza que emerge de este renacer no depende de circunstancias externas, es soberanía absoluta sobre el ser, poder ilimitado sobre la propia esencia, libertad pura e irreductible. Este renacimiento no es el final, es solo el comienzo. Porque quien ha aprendido a elevarse desde el abismo comprende que la vida no se termina al superar el dolor, sino que se transforma en un lienzo en blanco que exige creación constante, expansión perpetua y audacia sin límites. Cada instante futuro es oportunidad de reinventarse, de reconstruirse, de elevarse aún más allá de los límites anteriores, de encender nuevas llamas en otros espacios del alma que aún permanecen dormidos. El hombre que renace de la llama deja de ser esclavo de sí mismo y de lo externo. Ya no teme, ya no duda, ya no se conforma. Es creador, artífice de su destino, arquitecto de su existencia, escultor de la realidad que lo rodea. Comprende que vivir plenamente es un acto de dominio y conciencia, es transformar el dolor en energía, el miedo en impulso, la oscuridad en luz. Cada acción se convierte en manifestación de poder interno, cada palabra en reflejo de su soberanía, cada mirada en declaración de independencia. El renacimiento de la llama es también un grito que sacude a quienes aún permanecen dormidos, incomoda, destruye lo superficial, despierta lo que estaba adormecido. Porque la verdadera transformación no puede ser silenciosa, su fuerza es tal que irradia, contagia, desafía. Quien ha renacido en fuego se convierte en ejemplo vivo de que la existencia no es tránsito ni espera, es lucha, es creación, es ascenso constante, es elevación hacia lo alto sin pausa ni concesión. Así, el hombre finalmente entiende la magnitud de su poder, que vivir es elevarse, que sufrir es aprender, que cada caída es oportunidad y cada renacimiento es victoria. Comprende que la existencia no se mide por lo que se recibe, sino por lo que se conquista, que la grandeza no es un don, sino un logro que se forja en el fuego del dolor, y que la libertad verdadera, la soberanía absoluta y la plenitud total solo se alcanzan cuando el espíritu se convierte en llama y decide elevarse sin retorno. El renacer no es solo un acto interno, es un acto de creación, de desafío, de afirmación, un grito de vida que destruye todo lo superficial, que rompe las cadenas invisibles, que desafía los límites impuestos y que proclama, con fuerza irrefrenable, que quien ha vivido su transformación nunca volverá a someterse, nunca volverá a temer, nunca volverá a arrastrarse. Es el nacimiento de un ser que no conoce ataduras, que camina hacia lo alto con el poder del fuego dentro de sí, que ha vencido el abismo y ahora gobierna su destino con dominio absoluto del ser. La vida no nos llega en sus formas suaves ni nos concede comodidad. Nos lanza al abismo antes de enseñarnos a volar, nos golpea con el vacío antes de revelarnos la luz, nos arranca las máscaras para mostrarnos la brutalidad de nuestra propia fragilidad. Somos, por naturaleza, cenizas que arden en silencio, espíritus temerosos que buscan consuelo en lo efímero, en lo trivial, en lo que pasa sin dejar marca. Pero ese es solo el estado inicial, la condición de quienes no se atreven a mirar al fondo del abismo. La vida no perdona a quienes la enfrentan a medias. El hombre se encuentra con su verdad en los momentos más oscuros. El abismo del ser no es metáfora, es experiencia viva, allí, donde el silencio devora, donde la mente tiembla y el corazón grita sin esperanza, se descubre lo que realmente somos. Nos confrontamos con nuestro miedo, nuestra mediocridad, nuestros deseos desordenados. Nos damos cuenta de que la verdadera esclavitud no se encuentra en los barrotes ni en los opresores externos, sino en nosotros mismos, en las cadenas invisibles de la mente y del alma. No es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello lo que determina tu destino, dijo Marco Aurelio, y nunca hubo verdad más cruda ni más necesaria. El dolor es maestro. La oscuridad es maestro. Cada caída, cada derrota, cada herida es cincel en la fragua del espíritu. Quien no aprende del sufrimiento permanece encadenado, se convierte en sombra de sí mismo, incapaz de enfrentar lo real. El ascenso hacia lo alto exige renuncia, disciplina, fuerza y coraje. Subir duele porque cada paso rompe ilusiones, arranca de raíz hábitos cómodos, expone nuestra fragilidad y nos obliga a enfrentar lo que nunca quisimos mirar. La dificultad muestra lo que el hombre es,
y solo los que aceptan la lucha interna descubren la magnitud de su fuerza. El combate interior es despiadado. Cada pensamiento errático, cada emoción desenfrenada, cada apego desmedido, se convierte en adversario. Aquí no hay tregua. La guerra no se libra afuera, sino dentro, en la mente que duda, en el corazón que teme, en la carne que quiere rendirse. El hombre que aprende a dominar estos territorios invisibles, que enfrenta su propia sombra sin evasión, que transforma el miedo en fuerza y la duda en claridad, descubre que la verdadera libertad no depende de circunstancias externas. La libertad auténtica, la soberanía total, surge únicamente del dominio de uno mismo. Obedecer el llamado del mar profundo, responder al Dukin Altum, es aprender a vivir sin redes de seguridad, es adentrarse en lo desconocido, aceptar que la comodidad es traición, que el miedo es ilusión, que la rutina es muerte silenciosa. Es aprender a remar contra corrientes invisibles, contra tormentas internas, contra las voces que claman por regresar a la orilla. La grandeza no se encuentra en lo seguro, sino en lo incierto. La vida comienza donde termina la comodidad, donde el riesgo se transforma en impulso, donde el abismo se convierte en cimiento. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está sobre ti. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno, recordaba Séneca, y en esa urgencia reside la fuerza de quienes no se conforman. Cada ascenso duele, pero cada herida abre camino a la transformación. Cada caída enseña, cada cicatriz prueba, cada lágrima es combustible. Subir hacia lo alto es aprender que vivir es un acto de coraje, que cada renuncia, cada sacrificio, cada desafío, cincela el espíritu en acero indestructible. El dolor no es enemigo, es maestro que rompe lo superficial, que expone lo real y que forja la llama interior que jamás se extinguirá. El renacimiento llega como fuego, como luz que surge del abismo. El hombre que ha enfrentado sus miedos, que ha roto sus cadenas invisibles, que ha sufrido y ascendido, se transforma en creador de sí mismo. Ya no teme al vacío, porque lo ha habitado y lo ha vencido. Ya no busca seguridad, porque ha comprendido que vivir es elevarse. La existencia se convierte en un lienzo donde cada acción, cada decisión, cada respiración, es expresión de soberanía, fuerza y dominio interior. No busques que los eventos sucedan como deseas, desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá sin obstáculo, enseñaba Epicteto, y nunca hubo verdad más liberadora. Renacer es destruir lo falso, dejar atrás la mediocridad, incendiar las sombras que nos atenazaban y transformar el dolor en poder, la herida en alas, la duda en claridad. Es abrazar la vida con intensidad absoluta, consciente de que cada instante es oportunidad de expansión, de creación, de elevación. Es gritar contra la superficialidad, desafiar la comodidad, trascender los límites que nos impusimos o que otros nos impusieron. Finalmente, la reflexión que deja esta historia es brutal y clara: solo quien se enfrenta a sí mismo, quien soporta el dolor, quien acepta la lucha interna y se eleva a través del abismo, alcanza la verdadera grandeza. Solo quien es hierro templado en fuego, solo quien transforma cada golpe en chispa, cada lágrima en energía, cada miedo en impulso, descubre la magnitud de su poder y la libertad absoluta de su existencia. El renacimiento no es final ni descanso, es inicio perpetuo, es llamado constante a la expansión, es un fuego que nunca deja de arder, es un compromiso con la verdad de uno mismo. La vida auténtica exige intensidad, exige coraje, exige sufrimiento y transformación. Solo entonces, desde lo más profundo del abismo hasta la cumbre de lo alto, el hombre se convierte en fuego, en creador de sí mismo, en soberano de su destino y en dueño absoluto de su alma. Dukin Altum, Manifiesto del Renacimiento del Ser. El abismo del ser. El viaje comienza en las profundidades. Ahí donde el hombre se enfrenta con su vacío, con la asfixia del sinsentido y el eco de su fragilidad. Es el instante en que la vida desnuda al ser humano, arrancándole todas las máscaras. No hay consuelo, solo la verdad brutal. Somos cenizas en medio del viento, cargados de dolor y preguntas que nadie responde. Cada pensamiento que surge parece un cuchillo, cada recuerdo, una cadena, cada deseo, un laberinto sin salida. En este abismo, el hombre se encuentra frente a sí mismo y descubre que la existencia no es gentil, que la realidad no espera, que no hay tregua para los débiles.
La soledad se convierte en espejo que refleja lo que no queremos ver, la fragilidad, la mediocridad, la incapacidad de sostenernos ante la verdad desnuda. Aquí no hay mentiras que nos calmen, no hay ilusiones que nos envuelvan, solo hay silencio, vacío y la oportunidad de enfrentarnos a nuestra propia esencia. Es en este vacío donde nace la chispa que puede encender el fuego del cambio. El hombre comprende que permanecer inmóvil es condenarse a la nada y que solo enfrentando el abismo podrá descubrir la fuerza que siempre estuvo dentro de él. No es que la vida sea dura, somos nosotros quienes nos debilitamos al intentar evadirla. El grito en la oscuridad. Del silencio brota un rugido. El alma, herida y desgarrada, exige ser escuchada. Aquí aparece la primera chispa de rebeldía, negarse a morir en la mediocridad, negarse a sucumbir en la pasividad. El grito no es lamento, es protesta. Es la voz de quien se niega a aceptar que la existencia sea un simple tránsito hacia la nada. El hombre descubre que el dolor puede transformarse en fuerza, que cada golpe recibido puede convertirse en impulso, que cada lágrima es combustible para la chispa que empezará a incendiarlo todo. Este grito es visceral, crudo, desgarrador, no pide permiso, no busca compasión, no tolera excusas. Es un llamado interno que sacude la conciencia, que desafía la inercia y obliga a mirar hacia adentro. No huyas de tu destino, enfréntalo con fuerza, y tu espíritu se templará como acero en el fuego, nos recuerda la filosofía estoica. La oscuridad no se combate con consuelo, se combate con la voluntad de no rendirse, con la fuerza de aceptar la verdad, con el coraje de romper la pasividad. Cada grito que se eleva en el abismo es un paso hacia el dominio de uno mismo, hacia la construcción de un ser que no se deja arrastrar por la mediocridad ni por la rutina. Las cadenas invisibles. La prisión no siempre tiene barrotes. El ser humano carga cadenas invisibles, miedo, comodidad, conformismo, vanidad. El estoicismo enseña que la mayor esclavitud nace en la mente, en los deseos desordenados y en los apegos. Reconocer esas cadenas es el inicio de la libertad, aunque duela como desgarro en la carne. Cada deseo que no se controla, cada emoción que se deja arrastrar, cada apego que se alimenta se convierte en grillete. Y mientras permanecemos inconscientes, seguimos arrastrando esas cadenas invisibles, incapaces de desplegar la fuerza que nos habita. Solo enfrentarlas, reconocerlas y romperlas nos permite comenzar el verdadero ascenso. La libertad no es ausencia de dolor ni seguridad, es dominio. Dominar la mente, dominar los impulsos, dominar la propia sombra. El hombre no está perturbado por las cosas, sino por la opinión que tiene de ellas, decía Epicteto. Cada cadena rota es un martillazo en el yunque del alma, un paso hacia la soberanía interna, un grito silencioso que anuncia que quien la lleva es dueño de sí mismo. El llamado del mar profundo. Dukin Altum conduce hacia lo alto. La voz que invita a dejar la orilla, a abandonar la seguridad, a lanzarse al océano incierto de la grandeza. El miedo es espejismo, la comodidad es prisión, la verdadera vida comienza donde termina lo seguro. El mar profundo es abismo y cimiento al mismo tiempo. Cada ola es prueba, cada tormenta desafío, cada corriente lección. Remar hacia él exige disciplina, valentía, conciencia absoluta, no hay margen de error. Cada brazada es un martillazo en la fragua del espíritu, donde la debilidad se quiebra y el alma se fortalece. Solo quienes obedecen el llamado descubren que la vida no se encuentra en la orilla. La grandeza se construye en lo incierto, en la lucha contra el miedo, en la resistencia contra la mediocridad. No busques que los eventos sucedan como deseas, desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá sin obstáculo. Cada paso en lo profundo es un paso hacia la libertad absoluta y la soberanía sobre uno mismo. El combate interior. No hay renacimiento sin batalla. La guerra no se libra afuera, sino dentro. Cada pensamiento, cada impulso, cada debilidad es un enemigo que exige ser enfrentado. La mente es campo de batalla, el corazón es fortaleza asediada. Solo quien se deja consumir en la fragua interna puede emerger más fuerte que antes. La disciplina se convierte en espada, el autocontrol en escudo, la conciencia en luz. Cada victoria interna, aunque mínima, transforma al hombre en artífice de su propio destino. Cada miedo vencido es martillazo que convierte el hierro en acero, cada duda sometida es chispa que alimenta la llama interior. El combate no conoce tregua ni pausa.
Quien lo acepta comprende que la verdadera libertad no depende de nadie más que de sí mismo. La dificultad muestra lo que el hombre es. Solo los que se enfrentan a su sombra descubren que su fuerza interna es ilimitada. El ascenso doloroso. Subir duele. Cada paso hacia lo alto arranca de raíz la comodidad, expone la fragilidad y desgasta la carne y el alma. Cada herida es cincel que esculpe grandeza, cada caída, una lección, cada renuncia, un escalón hacia la libertad. El ascenso es lento, cruel y constante. El hombre que lo recorre aprende a abrazar el dolor como maestro, la incomodidad como aliada, la lucha como herramienta de transformación. Cada cicatriz se convierte en alas, cada lágrima en impulso, cada renuncia en fuerza. El dolor no es castigo, es oportunidad. Cada paso hacia lo alto es declaración de soberanía, cada renuncia es proclamación de dominio sobre uno mismo. Subir duele, pero quien resiste descubre que el ascenso transforma, purifica, libera y eleva. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. Mientras vivas, sé bueno, y en esa urgencia reside la fuerza de quienes se atreven a ascender. El renacimiento de la llama. Del abismo surge la luz. El hombre, purificado por el dolor y desnudo de ilusiones, renace como fuego. Ya no teme al vacío, porque lo ha habitado y vencido. Comprende que vivir es elevarse, que Dukin Altum no es lema, sino destino, ir siempre hacia lo alto, romper límites, abrazar la transformación. El renacer no es final, es inicio. Cada acción se convierte en creación consciente, cada decisión, en declaración de soberanía, cada pensamiento, en expresión de dominio. La libertad absoluta surge del fuego interior que no se apaga, que ilumina la existencia y desafía toda mediocridad. El hombre que renace en la llama destruye lo superficial, rompe cadenas invisibles y se convierte en creador de sí mismo. Su fuerza es independiente de lo externo, su voluntad, inquebrantable, su vida, soberana. No es lo que nos sucede, sino cómo respondemos lo que nos define, y quien ha renacido responde con intensidad, audacia y dominio total. Este renacimiento es fuego perpetuo, grito existencial, desafío a la comodidad, proclamación de vida absoluta. Es la culminación del viaje desde el abismo hasta lo alto, desde la sombra hasta la luz, desde la mediocridad hasta la grandeza. Es el nacimiento de un ser que ya no se arrastra, sino que vuela, que gobierna su destino, que ha conquistado la libertad, que ha abrazado su poder y que finalmente, ha dominado el arte de vivir plenamente. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.